y la paz de nuestro Señor esté con nosotros. Concluyo por siempre. Los hermanos de allá mandan siempre salud. Un poco tarde, siempre llego aquí. Allí, cuando yo llegué, últimamente, ya la iglesia había estado, digamos, de fiesta, había celebrado el bautismo. Entre los bautizados figuraban algunos nietos de mi hermana, y eso le llenó de alguna alegría, digamos, en su estado bastante difícil por el cual mi hermana está atravesando allí en su salud. Ella, en cierto modo, agradece todas las oraciones que se hacen en toda parte y lugar. Su estado de salud. Al Señor gracias ha quedado momentáneamente, digamos, un poco estable. Los médicos le dijeron, no la vamos a curar. Ella es mi hermana, digamos, bastante gente. Le decidió a los médicos esa respuesta, quiero saber. Curar no la vamos a curar, pero parece ser que ha quedado un poco estabilizado, hermano. Al Señor, gracias. Yo no estuve en los bautismos, pero he visto las fotos posteriores, ¿se entiende? Estaba muy concurrida la iglesia muy grande. Estaba llena de gente, siempre los bautismos, hay gente, hermanos que vienen, solamente como tú, que vino de otra casa, había un coro muy grande cantando. Los coros en nuestras congregas, desde hace muchos años, para que entendamos bien las cuestiones, porque a veces hay malos entendimientos que se usan en reuniones cristianas, tales como bautismo, no siempre, porque depende mucho del estado de las iglesias, no siempre hay cantidad de parte. Pero generalmente ha sido una costumbre, y especialmente aquí en Europa, las iglesias se pueden tener un coro para cuestiones especiales, bautismo, fin de año, aniversarios, y etcétera, y etcétera. He visto, digo esto porque así me sorprendió ver una reunión muy concurrida por hermanos de otros lugares que nos han visitado. Y es motivo de alegría que las obras de las iglesias, la obra del Señor crezca. Es motivo de alegría, porque para eso vino el Señor, para dar vida por su muerte, para que haya vida y vida en abundancia. Eso es lo que dice la Escritura. He venido para que tengan vida y vida abundante, no una vida de nada, y las iglesias crecen, hermanos, por la obra del Espíritu, punto 1, y por el bautismo. Lo dice la Escritura, no el predicador. Está muy respaldado este mensaje en la Escritura. Hablamos en esta noche en las Escrituras, primeramente en el libro del Evangelio de Juan, capítulo 1. Capítulo 1 del Evangelio de Juan, los versículos mismos los que estoy porque son eje motor de la doctrina cristiana. Capítulo 1 del Evangelio de Juan, primeramente. El versículo 11 y 12. A lo suyo vino, el Señor, habla del Señor. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pasemos a continuación al libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles.
Creo que es el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. El capítulo 2 y el versículo 41. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 41. Damos tiempo para que se puedan leer las escrituras. Son necesarias. La lectura es la palabra directa a nuestras mentes y a nuestras almas. Capítulo 1, versículo 41 dice así. Así que los que recibieron, tenemos otra vez de nuevo el verbo recibir. Habíamos leído los que le recibieron. Fueron hechos hijos de Dios, que leímos también. Y aquí leemos así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¡Qué maravilla! Pasemos ahora en el mismo libro de los Hechos, el capítulo 7, del libro de los Hechos, y el versículo 55, Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 55, y dice así la palabra del Señor. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Versículo 59. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Cuando uno lee estas frases de la Escritura tan importantes, que han tenido lugar, que ha sido un acontecimiento, tenemos que aprender, si lo sabemos tenemos que recordar, que la primera iglesia cristiana fue en Jerusalén, a partir de la reunión de los apóstoles, los 12, los 11. Si bien Judas ya no estaba, con todos los discípulos, dice la Escritura, en aquel momento que eran como 120. Cuando el Señor Jesús se despidió de los suyos, dice la Escritura, que los llevó fuera de Jerusalén, al monte de los Olivos, fuera de Betania. Y los suyos le preguntaron: Señor, seguramente lo sabían para lo que los llevó. No me fue a decir: me voy al cielo dentro de unos minutos. Vengan afuera y analicen y contemplen como voy. Pero aquí los llevó al monte de los Olivos, dice la Escritura, cerca de Betania. Y ellos, lo primero que le expresaron: Señor, queremos ser libres de Roma. ¿Nos vas a libertar en este tiempo? Y el Señor tiene que señalarles aquella frase tan fuerte: no os toca a vosotros saber las razones y los tiempos que el Padre, el Creador, ha puesto en su solo poder. No os toca a vosotros. Pero esto tienen que aprender. Recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. ¿Qué es y quién es el
Espíritu Santo, para que el Señor se haya despedido de los suyos con esa promesa. Recibiréis poder. El Espíritu Santo, en la Escritura, el Señor lo había anunciado varias veces. Allí en el Evangelio de Juan leemos, el Señor lo menciona en una forma elevada. Y lo dice así en Juan capítulo 14, versículo 9. Le pediría a Carlitos que lea ese versículo. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26. Y prestemos atención a lo que el Señor anticipadamente allí anunció. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Gracias. ¿Qué es y quién es el Espíritu Santo? A quien el Señor Jesús le dio tanta importancia. Hemos escuchado, más cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. En mi nombre. Lo enviará el Padre, pero en mi nombre, dijo el Señor Jesús. ¿A quién? ¿Qué significa la palabra quién? Yo no le puedo llamar quién a un objeto. La palabra quién personifica, hermano. A quien el Padre enviará en mi nombre, en el nombre del Hijo de Dios. ¿Y Él? ¿Qué significa la palabra Él? Hemos leído, os enseñará todas las cosas. ¿Quién puede enseñar cosas si no el maestro? ¿Quién puede enseñar cosas si no es sabio? ¿Quién puede enseñar cosas si no tiene poder y autoridad para enseñar cosas? ¿Y qué cosas puede y enseñó el Espíritu Santo? Hemos terminado de escuchar todas las cosas, no una parte. Y no solamente todas las cosas os enseñará, sino que os hará recordar, termina en el verso leído, todo lo que yo os he enseñado. ¿Qué autoridad en ambas personas? Tanto en el Espíritu como en el Hijo de Dios que lo anuncia, como en el Padre que está en la eternidad. Es tremendo. Y eso se llama el Espíritu Santo de la promesa, porque el Señor lo prometió. El Padre lo enviará en mi nombre. Ahora, la primera iglesia que fue en Jerusalén tuvo un comienzo glorioso. Hemos leído allí en el libro de los Hechos que los que recibieron la palabra, ¿qué hicieron? Fue en el mismo día. Era el día de Pentecostés. La iglesia, hermanos, comenzó un domingo, o hablando bíblicamente, el primer día de la semana, no el día sábado. La primera iglesia cristiana apostólica, con el Espíritu Santo bajado del cielo, fue un primer día de la semana llamado Pentecostés. Hay 2 días mencionados en la Escritura, en el Antiguo Testamento, el sábado número 1 y el domingo número 2. Lo pueden comprobar esto leyendo el capítulo 23 del libro de Levítico. Allí se celebraba la Pascua anual. La Pascua era varios días. Comenzaba el día 14 de la Escritura.
del primer mes del pueblo de Israel, de la salida, a partir de la salida de Egipto. Eso significa la Pascua. Pascua de Jehová, Pascua de Dios, para el pueblo de Israel. Aquella noche que tuvieron que salir. Y eso era anualmente, para siempre. Formaba parte del primer pacto. Pero ¿y qué era Pentecostés? La palabra Pente habla de 5 y múltiplos de 5 llegando a 50. Y Pentecostés, hermanos, de la cultura, que era algo muy importante también. Era los frutos, las cosechas, se tenía que ofrecer a Jehová, al Dios creador de los cielos y de la tierra, una vez al año. ¿En qué día? En el primer día de la semana, 50 días más tarde de que se había apartado la semilla, el sacerdote la metía, la purificaba y 50 días más tarde era ofrecida al Dios de los cielos. Un día siguiente al sábado, el domingo. Ya está mencionado el domingo en el libro de Levítico. Y lo menciona de esta forma: 50 días, 7 semanas más 1. 7 por 7, 41, 49 más 1, 50, que caía en el primer día de la semana. ¿Y para qué era aquella fiesta de Pentecostés? ¿Qué cosa? Que Pablo después, en cierto modo, la reproduce en sus epístolas a los Efesios. Aquella fiesta de Pentecostés era para que fuese acepto, dice la Escritura, el pueblo delante de Dios. Y no solamente ofrecían los frutos de la tierra, sino que había otros agregados. Pablo dice así: hablando de los Efesios, habiendo sido predestinados por medio de Jesucristo, habiendo sido predestinados, ¿qué cosa? Hijo de Dios, por medio de Jesucristo. ¿Para qué? Y dice, según el puro afecto de su voluntad de Dios, y todo en base a qué? Por medio de Jesucristo, dice la Escritura. Para alabanza, y ahora viene lo importante, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual levantamos la mano, nos hizo aceptos. Esa palabra es tan importante que ya figuraba en el 23 de Levítico para el pueblo de Israel, cuando ofrecían aquellos primeros frutos, aquellas semillas. Ahora somos aceptos no en la semilla, sino en la persona de Cristo, el Hijo de Dios. En la gracia, aceptos por la gracia, para alabanza de la gloria de su gracia, dice Pablo, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Sigue agregando el asunto. Aquel Pentecostés, la iglesia estaba allí reunida después de haber despedido al Señor que se había ido a los cielos. Cuando el Señor se fue a los cielos, Él había dicho anteriormente que serían investidos del poder de lo alto. No os toca a vosotros saber los tiempos, pero seréis llenos del Espíritu Santo. Seréis investidos, dice Lucas, del poder de lo alto. No os apartéis de Jerusalén hasta que seáis investidos. Tenían una orden, un mandamiento de Dios de no salir de Jerusalén hasta que viniese el Espíritu Santo. Y así aconteció aquel primer día de la semana. Aquel domingo
estando allí en Pentecostés, aquel viento tremendo que vino. Hoy hablábamos con el hermano de la catástrofe en Valencia, allí en España, con una catástrofe de viento y temporal y agua que aconteció allí hace pocos días en nuestra patria. Pero aquella vez en Jerusalén se conmovió, dice la Escritura, porque vinieron habitantes de todos los lados a ver lo que pasó allí con aquel estrépito de viento que llenó la casa. Todos vinieron a ver. Hay como 17 banderas, naciones allí que escuchan aquellas maravillas de Dios en la boca de aquellos 120 que estaban reunidos en aquel lugar cuando bajó el Espíritu y aquellas lenguas de fuego que descendieron para todos los que estaban allí y se maravillaban al ver cómo podían hablar en diversidad de lenguas sin nunca haberlas conocido. Ese es el verdadero don que edificó en aquella oportunidad. No eran lenguas angelicales que si bien existen, dice Pablo, que no son edificantes. Si bien no se prohíbe, pero lo que fue edificante en aquella oportunidad eran como 17 lenguas distintas de todos los que estaban allí. Y quedaron maravillados. Y tan maravillados quedaron hasta que Pedro, tiene que tomar la palabra. Y allí anuncia. De aquellos días se había anunciado el profeta Joel, que vendrían días en que Dios enviaría su Santo Espíritu y habría visiones y habría profetas para el inicio de la obra cristiana y así aconteció. Y hemos leído que los que recibieron la palabra, hay un versículo anterior que dice que cuando escucharon a Pedro, se conmovieron. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Y Pedro le dice, le muestra al Señor Jesús, para perdón de pecado, arrepentido. ¿Qué haremos? Y dice que los que recibieron la palabra, y lo he leído, fueron bautizados. ¿Cuánto tiempo demoraron aquellos creyentes en ser bautizados? Ahora, el Señor Jesús le había dicho, Juan os bautizará con agua, os bautizó con agua, yo os bautizaré con el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? El bautismo del Espíritu Santo, según la Escritura. El Espíritu Santo es el más grande maestro de los maestros. Para conocer la Escritura hay que recurrir al Espíritu Santo. Él es el verdadero maestro. No son los institutos que hay sobre la tierra, el principal maestro de los maestros, según la Escritura, es el Espíritu Santo. Y Pablo ha dicho más de una vez, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de la redención. Hasta el día que venga el Señor por segunda vez. Podemos tener contristado. ¿Cuántas veces lo hemos contristado? Yo el primero me pongo a hacer. Qué triste. Pero el Espíritu Santo, hermanos, nos ha sellado una vez cuando hemos creído. Y ese sello es imborrable en tu alma. Pero te puede faltar algo. Sí que te puede faltar. ¿Qué te puede faltar? Lo que hemos leído en esta noche. Los que creyeron, los que fueron sellados, ¿qué hicieron? Por favor. Fueron bautizados. ¿Qué es el bautismo? Pablo lo aclara perfectamente. Qué maestro que fue Pablo. Fue elegido por Dios y se llama maestro de los gentiles. No solamente apóstol. La Escritura dice, Pablo dice que es como un vestido exterior, visible,
Pablo le dice a los Gálatas que los bautizados en Cristo Jesús están revestidos. Revestidos. No solamente sellados en el alma, sino revestidos en todo tu ser. Encontraremos en el cielo almas que no han sido bautizadas. Ojalá que sean muchas. El número 1 podemos señalar al ladrón de la cruz. Allí lo encontraremos. No pudo bautizarse nunca. ¿Por qué? Capaz no tuvo la oportunidad. Crucificado, ¿a dónde iba a ir? Pero hemos leído en esta noche que los que creyeron, los que fueron sellados en su alma, no vacilaron. Le dijeron al Señor: aquí estoy, Señor. Y fueron agregados, dice la Escritura, ¿cuántos? 3.000 almas al Señor. Sí, fueron agregados. A la iglesia. Quiere decir que solamente siendo bautizado ordena el Señor puedes formar parte de su iglesia. No quiere decir que no haya salvado sin bautizar. Ojalá que haya muchos, millones. Pero la orden del Señor es esa. Por eso que no. Y Pedro no vaciló. Y fueron agregados 3.000 almas aquel día a la iglesia. Y aquella iglesia era floreciente. Y aquella iglesia era poderosa. Y aquella iglesia fue tan abundante que dice la Escritura que los apóstoles se sintieron sobrepasados de trabajo y pidieron que se nombrasen colaboradores. Y allí aparece el nombre de Esteban que hemos leído en esta noche, que fue apedreado. Cuando hablamos de los héroes de la fe en la Escritura, y vamos a aquel pasaje del capítulo 11 de Hebreos, que comienza con Abel y termina con Samuel. Entre Abel y Samuel, en el capítulo 11 de Hebreos, tenemos la lista de los héroes antiguos de la fe. Cómo había que agregarle a Esteban y a Jacobo más tarde, muerto a cuchillo, uno apedreado y otro pasado por cuchillo, dice la Biblia. Héroes de la fe. Aquel momento que el autor de los Hebreos, empezando por Abel, pasando por Noé, por Enoc, pasando por Noé, llega Abraham, de Abraham pasa por Isaac, de Isaac pasa por Jacob, y así sigue nombrando hasta llegar a David y a Samuel, el primero de los profetas. Samuel fue, según la Escritura, el primer profeta, como profeta, designado por Dios. Hasta ahí estaba Gedeón, Sansón, Jefté, Elí, y vino Samuel. Samuel tuvo el privilegio de ungir al primer rey de Israel, Saúl, que fracasó, y Dios eligió a David. Y allí termina la lista de los héroes de la fe, sin nombrar a otros en forma general, que también están nombrados, pero ya sin nombre. Pero en la iglesia de Jerusalén, dice la Escritura que los apóstoles dijeron: busquen entre los hermanos de la iglesia, hermanos espirituales con espíritu lleno de poder y de Espíritu Santo, para que nosotros podamos dedicarnos a la predicación del Evangelio y a la oración. Y eligieron entre otros a Esteban. ¿Quién era Esteban?
Escritura, hombre de fe y lleno del Espíritu Santo. La Escritura dice que el primer paso que tiene que dar el cristiano es fe, es la fe y por fe. Sin fe es imposible llegar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dice la Escritura que es tan imposible que Dios se agradó de la fe de Abraham ya miles de años atrás. Y es llamado el padre de la fe. Abraham tuvo tanta fe. Abraham era antes de Moisés, era antes de la ley. La ley vino siglos más tarde con Moisés. Pero ya Abraham creyó a Dios en una manera del corazón de Dios, quedó satisfecho con la fe de Abraham. Por eso le detuvo la mano de ten Abraham, tu mano no degüelles a Isaac. He visto que no rehúsa. La velocidad de Dios pudo impedir, y el poder de Dios pudo impedir el sacrificio de Isaac. Pero Abraham no vacilaba. Era tanta la fe en Dios, dice la Escritura, que sabía y creía que Dios se lo devolvería aún entre los muertos, como vino el Señor Jesús. La Biblia dice que el poder de Dios fue tan grande, así como pudo detener la mano de Abraham. Dice la Escritura que la fuerza del poder de la fuerza de Dios pudo levantar a Cristo sin que el Señor Jesús moviese un dedo por sí mismo. El Señor Jesús había dicho: tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para volverla a tomar, pero no hace falta que lo haga yo, lo hará mi Padre. Y la Biblia lo confirma diciendo que la fuerza del poder de Dios tan inmensa actuó en Cristo, dice Pablo, levantándolo entre los muertos. Qué tremendo. El Salmo 24 dice que las puertas del cielo se abrieron de par en par cuando el Hijo de Dios regresaba de la obra de la cruz con un cuerpo humano santo y perfecto, si bien marcado por las huellas y el dolor que había tenido, cuando aquellas puertas del cielo se abrieron para recibir al Señor rodeado de ángeles. Cuando el Señor Jesús se despidió de los suyos, dice que una nube lo ocultó de los ojos y todos quedaban mirando hacia las nubes del cielo, y bajaron aquellos dos ángeles que están mirando al cielo. Ya no, ya se fue, ya fue alzado, fue llevado arriba. La expresión dice que el Señor fue llevado. No hizo falta que Él se moviese. Cuando en cierta oportunidad, cuando Pedro sacó aquella espada y quiso defenderlo en el muerto, el Señor le dijo: guarda tu espada, Pedro, mientras que yo no tengo, puedo orar a mi Padre que me mande 12 legiones de ángeles. ¿Cuántos fueron los ángeles que rodearon al Señor de regreso al cielo? El Salmo 24 dice: abríos, oh puertas eternas, que está entrando el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El que murió en la cruz del Calvario. Es el verdadero Rey de la Gloria. Cuando Pilato tiene que juzgar a Cristo, se vio en aprieto, y cuando quiso salvarlo usando a Barrabás, era un delincuente que presenta ante el pueblo judío. El pueblo judío tenía terror a Barrabás. Pero sería que tanto despreciaba a Cristo, que cuando Pilato lo pone en la disyuntiva a el Señor Jesús, Rey de los judíos, y a Barrabás, el terrible, ¿a quién elegís? Libertad. Suelta a Barrabás. ¿Verdad? Pilato quedó deshecho. No esperaba esa respuesta nunca.
¿Y qué se hace con el rey de los judíos? Volvió a insistir. A la cruz. A vuestro rey he de crucificar. Y Pilatos tuvo, por orden romana, la obligación poner la causa de muerte por ladrón, por delincuente, por asesino, por drogado, pues en aquel tiempo se había droga, por lo que fuese. ¿Y qué causa le ponemos al Hijo de Dios? Rey de los judíos. Entre el rey, es el rey. No se equivocaron aún en su maldad. Él es el rey. Fue respetado. Rey de los judíos. Entraba el rey de los cielos. Aquellas puertas se abrieron. De par en par. Cuando venga el Señor, dice la Escritura, que vendrá también rodeado de ángeles. Dice Pablo a los tesalonicenses, con los ángeles de su poder. ¿Cuántos vendrán con el Señor cuando se haga visible por segunda vez? ¿Será una nube tan grande como la que lo rodeó cuando fue? El Señor vendrá, no vendrá todo, vendrá con los ángeles de su poder. ¿Cuánto falta para que el Señor venga? Estamos cerca. Los acontecimientos mundiales que se viven son tremendos. Y el Señor ha dicho, vosotros, Pablo ha dicho, vosotros no estáis en tinieblas para que ese día os tome por sorprenda como ladrón. Para que ese día no os sorprenda como ladrón. no os tome por sorpresa. Cada día estamos así. El Señor se fue. No hace todavía 2000 años que se fue. Seamos atentos, porque a veces hablamos de 3000 años, no. El Señor todavía no hace 2000 años que se fue. Que nació, sí. El Señor vivió 33 años sobre esta tierra. Pero estamos cerca de los acontecimientos finales. Lo dice la Escritura. No es agregar cosas. Estamos cada vez más cerca. Las señales espirituales, físicas e internacionales anuncian que el Señor está anunciando. Ese día glorioso nos ubicó en la historia. Y es interesante saber que el Señor pondrá sus pies en el mismo lugar de donde se despidió, el monte de los olivos. Y ese monte se aplastará con la gloria de su poder. Pudo soportar su despedida, no podrá soportar el peso de gloria de su pecado. Ese día se acerca. Dice la Escritura que este hombre, Esteban, este siervo de Dios, era tal la elocuencia y el poder que tenía, hablando de Cristo, hablando de las Escrituras, que no lo pudieron resistir. Y trajeron a Jerusalén de todas las partes de alrededor sabios para discutir Esteban. Pero Esteban tenía la sabiduría del Espíritu. Lleno de fe, dice la Escritura, y del Espíritu Santo. Y quedaban sorprendidos los que le rodeaban. ¿Ah? ¿Y qué hacemos ahora? Bueno, vamos a comprar, vamos a sobornar, vamos a buscar enemigos de Esteban que digan mal testimonio de él. Y así hicieron. Lo acusaron falsamente, dice la Escritura, de que blasfemaba contra Moisés y contra Dios. Es tremendo. En el pueblo de Israel es causa de muerte. Hablar en esa forma, blasfemar. Y
escritura que no contentos con eso, convencieron al pueblo, buscaron convencer al pueblo, a los sacerdotes y a los ancianos, que no quedase nadie que no fuese contra Esteban. Era Esteban solo, contra el pueblo entero, contra los sacerdotes, defendiéndose, dice la escritura, y contra los ancianos. Y lo llevaron al concilio, por las manos, a declarar que era blasfemo. Y allí estaba, en ese lugar santo para los judíos y sagrado. Y allí se levantaron, dice la escritura, falsos testigos, otra vez contra Esteban. Y atestiguaban que este hombre es blasfemo porque blasfema contra la ley y contra este lugar santo. Y además dice que ese Jesús de Nazaret vendrá a destruir este lugar, de quitarnos las costumbres de los nuevos seres. Y le acusaba, dice la escritura, a Esteban, y dice la escritura que se levanta el sumo sacerdote, así como se levantó el Señor Jesús. Al Señor Jesús, el sumo sacerdote, le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú el Hijo de Dios, el bendito? La pregunta que le hizo el sumo sacerdote a Esteban: ¿es esto sí, Esteban, que te está acusando? El Señor Jesús, cuando respondió, dijo: no puedo mentir, soy el Hijo de Dios. No soy sobrino. No, soy el Hijo de Dios. El sumo sacerdote no hay más que pecado. ¿Qué le pasó a usted? El sumo sacerdote le pregunta a Esteban: ¿es esto sí de Jesús? Hermanos, tenemos la defensa de Esteban. La defensa de Esteban comienza diciendo: varones, hermanos y padres, oíd. ¿Qué cosa? Oíd que el Dios de la gloria, que sabe que era Esteban. Se ve que conocía las escrituras en una forma tan abundante, por eso no pudieron resistirlo en ningún momento. Y le hace un resumen, comenzando desde Abraham hasta el rey David. Algo así como tenemos en el libro de los Hebreos, de los héroes de la fe. En el libro de los Hebreos tenemos desde Abel, asesinado por su hermano Caín, hasta Noé. Esteban hace la defensa desde Abraham hasta David. Y es tan larga la defensa que no se la puede resumir fácilmente. Pero él comienza diciendo lo que es muy importante: el Dios de la gloria llamó a nuestro padre Abraham. Abraham temblado, porque escuchaba esa defensa. Hablar de Abraham para los judíos era algo muy importante, en tal forma que los judíos, aún incrédulos ante el Señor Jesús, le dijeron: ¿somos hijos de Abraham? Ellos querían ser hijos de Abraham, y el Señor llegó a decirlo de una vez: vosotros sois más hijos de vuestro padre el diablo que de Abraham. Tuvo que señalarlo más de una vez. Esteban hace una defensa muy elocuente y escritural. El Dios de Abraham eligió a Abraham morando aún en la Mesopotamia con los gentiles. Y le dijo a Abraham: sal de esa tierra de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Y dice Esteban: y estando allí en Harán, muerto su padre, vino a la tierra donde vosotros estáis morando hoy en día, los que lo estaban acusando. En esta tierra fue dada por promesa a Abraham y a su descendencia. No solamente por un día, no solamente por un año, sino para siempre.
está para temblar, porque Dios no miente. La promesa dada, Esteban hizo énfasis, la tierra que vosotros estáis habitando hoy en día, que me estáis escuchando, fue dada, es promesa. Habrá temblado el sumo sacerdote. Y no solamente eso le dice Esteban. Le dio el paso de la circuncisión. Y así Abraham circuncidó los 8 días a Isaac. Y circuncidó a Isaac a Jacob. Y entró circuncidando también Jacob a las 12 tribus de Israel. A Rubén, a Simeón, a Leví, a Judá, a Dan, a Neftalí, a Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Le nombró todas las tribus. Aquel concilio que lo estaba acusando. Y ahora viene algo muy importante y con esto terminamos con esta vida. Viene José. ¿Qué relación hay de José y el Señor Jesús? ¿La hay? Vaya si la hay. Yo le voy a pedir a Carlitos que tenga la amabilidad de leer el versículo 10 del capítulo 15 del Evangelio de Marcos. Si no me equivoco, versículo 10, capítulo 15 de Marcos, versículo 10. Es Pilato quien habla ahí. Versículo 10, capítulo 15 de Marcos, del Evangelio de Marcos, para terminar. Versículo 10, capítulo 15. Por favor. Porque conocía que por envidia le había entregado los principales sacerdotes. ¿Puedes repetir, por favor? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Cuando yo meditaba acerca de Esteban, en su defensa, cuando Esteban llega a los hijos de Israel y habla de José, habla en una forma similar. Y dice Esteban que los hermanos de José vendieron por envidia. Yo me quedé estático. La misma expresión que Pilato dijo, hemos leído del Señor Jesús. Los judíos, Pilato conocía que le entregaron por envidia al Señor Jesús. ¿Qué envidia pudieron tener los judíos de Cristo para poder entregarlo a Pilato para ser crucificado? Sí, tenemos mucho que decir. El Señor curó ciegos, dio vista a los ciegos, el Señor curó paralíticos, el Señor curó leprosos, el Señor levantó muertos. Podríamos mencionar cosas. ¿Qué hizo? Para que sus hermanos le tuviesen también envidia y lo vendieran a un país tan lejano. Pobre José, lo que habrá sufrido, no sabía lo que le esperaba. Dios sí lo cuidaba, pero él, muchacho joven, ser llevado por extraños a un país tan lejano, si fuera ahí a 20 kilómetros, ¿quién podía volver caminando, escapar? Pero a miles de kilómetros, a cientos de kilómetros, a Egipto. No sabía. La Escritura dice que Dios estaba con José. Leo, Por capítulo favor. 7, versículo 9, la declaración de Esteban. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Gracias. Vemos una coincidencia entre el Señor Jesús y José. Iba Esteban
dejó atónitos a todo aquel concilio. Y la Escritura dice que no vacilaron ni apedrearon, pero nos deja Esteban algo muy importante para nosotros y para la iglesia. Más si bien que estamos llegando a los últimos días, que volveremos como Esteban a ver el trono de Dios. Esteban nos dejó estupefactos ante tanto dolor y tanto martirio. Pudo exclamar: veo los cielos abiertos y veo al Hijo de Dios a la diestra del Omnipotente. Y pudo aún, como lo hizo el Señor, orar por sus enemigos. El Señor Jesús dijo: Padre, perdónalos, que no saben lo que están haciendo. Las palabras de Esteban fueron similares. Puesto de rodillas, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Hasta dónde llegó? ¿Hasta dónde alcanzó la fe de este mártir, Esteban, de este siervo de Dios? Algún día le veremos, hermano, allí en el cielo. La Escritura dice que los cielos cambiaron aquella vez que el Hijo de Dios fue bautizado. Y también el Señor Jesús recibió ese poder. Esteban, considerado por la Escritura el primer mártir de la fe cristiana, pudo exclamar a aquella gran multitud rebelde que habrá quedado conmovida y habrá llorado más de una vez. ¿Saben por qué habrán llorado? Porque allí estaba Saulo de Tarso. En aquella multitud estaba el apóstol Pablo, guardando las ropas del que fue apedreado. Qué tremendo. Qué tremendo ejemplo también. Pero, qué valor incalculable tiene el testimonio de estos siervos de Dios que no han vacilado. Y Dios, al igual que él menciona de José, que estaba Dios con José, también estuvo Dios con Esteban, porque sus palabras fueron: veo al Hijo de Dios. A él se le